Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy. Eh, para hoy tenemos una continuación de los temas de tangencias, pero ahora con circunferencias tangentes a otras circunferencias. También vamos a aprovechar para ver lo que es dimensionado o acotado, que es necesario para poder comprender bien las dimensiones que nos permiten reproducir dibujos, objetos. Entonces existen una serie de normas que necesitamos que conozcan para que puedan visualizar mejor los dibujos, entonces, y poderlos reproducir. Eh, ya con lo que hemos visto, estamos próximos a hacer una serie de aplicaciones, pero nos quedarían solamente pendientes las aplicaciones con secciones cónicas. Entonces, la primera parte de hoy va a ser eh, tangencias entre circunferencias y curvas de Gola. Ahorita vamos a explicar de qué se trata. Y la segunda parte va a ser el tema de dimensionado. En cuanto a tareas, pues la tarea ya la dimos, es la número 3, la que inicia hoy para entregarla el viernes. La tarea número 3 y la número 4 la estaríamos dando el próximo, creo que sería el jueves, para que puedan ir adelantando y esa sería para entregar el martes. ¿Ok? También ya a partir de hoy estaría subiendo los ejercicios de práctica, ya de aplicaciones, que es lo que buscamos al final de cuentas en este primer tema llegar a cubrir. Y prácticamente ya esta semana estaríamos terminando ese primer tema. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar, como siempre, quisiera ver si tienen alguna consulta. Les adelanto, antes de dar apertura a esa parte, les adelanto que ya estoy trabajando en la revisión de la tarea 1. Espero terminarla y enviarles ya los resultados mañana para que puedan empezar a aplicar lo que ahí se indica. Eh, la tarea número 2, empezaría a revisarla esta semana y entonces probablemente el jueves ya estaría disponible para que puedan tener rápidamente, digamos, avances sobre lo que ustedes van trabajando. ¿Ok? Entonces, pasemos a la etapa de consultas. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Profe, yo tengo una consulta, es sobre las Adelante. escalas. Ajá. Cierto que cuando es en caso de reducción se toma el menor valor del cálculo y se divide con el mayor. Y en el caso de ampliación es al contrario, se toma el valor más alto y se divide con el menor. Exactamente. Ujú, así es. Y Ok, el redondeo se hace a la escala inmediata superior en el caso de las escalas de reducción y al revés, al inmediato inferior en el caso de las escalas de ampliación, pero ya lo que es el redondeo, ¿verdad? profe, y en caso del redondeo es así, ¿es obligatorio hacerlo o se puede dejar la medida así como está? El redondeo lo que permite es, digamos, se aplicaría para cuando uno va a presentar un dibujo para que otra persona lo reproduzca y no dejarle una escala que sea muy poco precisa o no exacta, digamos, por lo menos no con un número entero. Entonces, por eso es que se recomienda usar una escala para que esa persona o las personas que quieran reproducir el dibujo o el objeto, construirlo, puedan trabajar sin mayor problema. Si uno les deja una escala 1 a 37,27, podría ser una escala no muy apropiada, pero si uno les deja una escala 1 a 35 o 1 a 40, entonces probablemente les resulte más fácil hacer el cálculo y trabajar con ese dato. Ok, profe, muchas Ok, gracias. con gusto. ¿Alguna otra consulta?
Muy bien, entonces voy a mostrarle los temas que tenemos para hoy y inmediatamente pasaríamos a avanzar en ellos. Son dos temas muy concretos que yo creo que los podemos cubrir en términos de 2 horas, dando un receso a la mitad. ¿Ok? Muy bien, ahí están los temas. Estos, como hemos venido viendo, forma parte del tema 1, que es uso de instrumentos y geometría aplicada, y es una continuación de lo que son circunferencias y tangencias. Habíamos trabajado con rectas y circunferencias, ahora vamos a trabajar con solo circunferencias, y aquí en esta última parte vamos a pasar a ver lo que son curvas de gola o curvaturas invertidas. ¿Ok? Luego pasaríamos a ver lo que es dimensionado, acotado, algunos ejemplos y mostrarles lo que es ya la práctica del tema 1 que la estaríamos subiendo ahora. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar al tema 1. Igual son casos, en realidad son poquitos casos, tienen el mismo consecutivo que traíamos. Veníamos con el caso 5 y entonces con el que iniciamos hoy es el caso número 6. Hizo el vínculo bien, ahí aparece el caso 6 ahí, lo pueden ver. Sí, profe. Ok, gracias. Y este caso 6 consiste en lo siguiente, y consiste en trazar una circunferencia de radio conocido, o sea, conocemos de esa circunferencia su radio, que sea tangente a otra circunferencia y a una recta, ambas conocidas. Entonces tenemos una circunferencia conocida, ahí trazada, y una recta también trazada, y conocemos de la que vamos a dibujar, solo conocemos su radio, pero no sabemos dónde está. Entonces nuevamente aquí entra en juego el análisis de qué es lo que nos hace falta. O sea, para poder dibujar esa circunferencia de la cual tenemos su radio, pues lo que no conocemos es dónde está ubicado su centro. Una vez que localicemos su centro, entonces podremos dibujar la circunferencia. Entonces, aquí está la justificación, pues les pido que ustedes la lean para que esto es, digamos, el respaldo teórico para llegar a la solución. Vamos a ir dando la explicación. Aquí están los datos. Es muy importante que ustedes observen lo que está aquí a la izquierda, que son los datos, digamos, de entrada, los datos o la información que se tiene. Y aquí a la derecha empezaríamos con la solución. Entonces, y la justificación lo que hace es analizar qué tenemos y por qué procedemos de esa forma. ¿Ok? Y como les he venido diciendo, este tipo de aplicaciones, lo mejor no es aprenderse en los pasos, sino más bien analizar la situación y a partir de ese análisis es como uno llega a la conclusión de qué es lo que debe hacer. Aquí tenemos esta circunferencia, conocemos todas sus características, conocemos su radio y conocemos dónde está ubicado, su centro, y conocemos esta recta. Si digamos en este caso no conociéramos su centro, ya hemos visto métodos para encontrar su centro, pero en todo caso sí tenemos toda esta información. De la otra solo tenemos su radio. Entonces, lo que hacemos es un planteo de la situación, considerando que va a tener este radio y que va a ser tangente a la recta AB y a la circunferencia que tenemos aquí de centro Q. Entonces, la circunferencia que vamos a dibujar vendría como por acá o por acá. ¿Ok? Ven que hay dos alternativas, puede estar por este lado o puede estar por este lado. Lo importante entonces será dónde está el centro de esa circunferencia de radio R que andamos buscando. ¿Okay? Entonces, si hacemos el planteo de la situación,
vamos a comprender o vamos a tener información suficiente para poder resolver el problema. Si yo quiero que esa circunferencia de radio R sea tangente a la recta, ¿a cuánto debe estar separada el centro o separado el centro de la circunferencia de radio R de la recta AB? Esa sería la primera consulta. ¿A cuánto debería estar separado si yo quiero que sea tangente? Entonces, su centro debería estar separado, ¿cuánto? R. La distancia R exactamente. Entonces, ahí tenemos un dato, ¿verdad? Ahí tenemos un dato, repito, es simplemente analizar. Si yo quiero que sea tangente a la recta, pues su centro debe estar separado el radio, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, si yo quiero que la circunferencia también sea tangente a la circunferencia del radio R1, pues ¿a cuánto está separado el punto Q del centro de la circunferencia de radio R? Si van a ser tangentes, esta R más circunferencia, R1. exactamente, esta circunferencia tiene radio R, su centro estaría por acá, digamos, o por acá, a una distancia R hasta llegar aquí. Y de aquí a aquí es R1. Entonces, sus centros estarían separados R más R1. Entonces, vean que con esa información, analizada de esta forma, sin llegar a aprenderse un paso a paso, sino analizando la situación, logramos llegar a la conclusión de cuál es la respuesta o cómo podemos proceder para resolver la situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la recta sobre la cual está el centro de la circunferencia radio R tangente a la recta AB. Para eso pasamos una paralela, una de las aplicaciones que vimos la semana pasada eh, de casos generales. Entonces pasamos una paralela a una distancia R y entonces aquí viene la paralela y este es lo que llamamos el lugar geométrico de todas las circunferencias de radio R tangentes a la recta AB. ¿Ok? Entonces aquí estarían todas las circunferencias que tienen radio R y que son tangentes a la recta AB. Ahí tenemos uno de los datos. ¿Ok? El siguiente dato precisamente lo obtenemos de la suma de esos dos radios, sabiendo que los centros de la circunferencia de radio R y de radio R1 están separados R más R1. Por lo tanto, vamos a tomar centro en el punto Q, que es el que conocemos, y con radio R1 más R, o sea, el radio de esta que tenemos acá, que es la que vamos a dibujar, más el de esta, vamos a trazar un sector de circunferencia con centro aquí, porque este es el que conocemos, y donde ese sector de circunferencia corte a la recta, en ese momento ahí tenemos la solución, porque en ese momento se estarán cumpliendo al mismo tiempo que esa circunferencia de radio R sea tangente a la recta B y también que sea tangente a la circunferencia de radio R1. Por lo tanto, entonces tenemos esta alternativa de solución y aquí habría otra solución si quisiéramos trazar la otra circunferencia que también cumple, que es tangente a la recta y a la circunferencia de radio R1, pero por este lado. ¿Okay? Entonces, simplemente una vez que encontramos ese punto, tomamos centro ahí con radio R y esto nos va a permitir dibujar la circunferencia que es tangente a la recta y a la circunferencia de radio R1 al mismo tiempo. ¿Okay? Se ponen trazamos el radio con línea de construcción y ponemos la marca de tangencia más fuerte. Igual aquí, el punto de tangencia entre estas dos circunferencias, y esto es nuevo, digamos, porque no lo habíamos visto, el punto de tangencia va a estar en la unión de los dos centros. Entonces, con una línea suave unimos los dos centros y el punto de tangencia está aquí, ¿verdad? ¿Alguna duda en este caso 6? Profe, ¿usted podría repetirlo en lo de R? Es que no me queda muy claro todavía cómo es que se averigua.
¿Todo lo que dijimos o qué es lo que no comprendió? No, Perdón. no, ¿cómo averiguar el radio, el R? El R es un dato. Es un dato. Sí, No, el no, radio R es un dato, está aquí, ¿verdad? Desde el inicio. Estos son los datos, el radio R, la circunferencia y la recta. Entonces, ok, ok. porque R lo usamos, vea que lo usamos aquí para trazar la paralela a una distancia R y lo usamos acá para unirlo o sumarlo al radio R1 y trazar esta circunferencia. ¿Ok? Ok. Gracias, Muy profe. bien, con gusto. Ok, ¿alguna otra consulta, duda? Ok, muy bien. Entonces pasemos al siguiente caso. En este caso es un caso que tiene tres partes. Veanlo aquí, este es trazar una circunferencia o tres posibilidades. Tiene tres posibilidades para que se cumpla esto. Y dice trazar una circunferencia de radio conocido. O sea, conocemos nuevamente el radio aquí, pero en este caso esa circunferencia debe ser tangente a otras dos circunferencias conocidas. O sea, conocemos dos circunferencias, las tenemos ahí, y queremos trazar una tercera que sea tangente a esas dos que tenemos. Pero de esa tercera solo conocemos su radio. ¿Ok? Entonces vean las alternativas que tenemos. Estas dos de color negro son las que tenemos ya trazadas o conocidas con su centro y su radio conocidos. Y esta tercera es la que no conocemos dónde está ubicado su centro, solo conocemos su radio. ¿Ok? Entonces, esta es una alternativa. Que ocurra la tangencia de esta forma. El caso 2 es que la tangencia sea de este tipo, o sea que el centro de la circunferencia de radio R sea tangente, esté aquí y sea tangente de esta forma. O sea, los centros de las circunferencias conocidas quedan por dentro, aquí los centros de las circunferencias conocidas quedan por fuera. Y un tercer caso, donde uno de los centros de las circunferencias conocidas queda por dentro y el otro queda por fuera. Vean qué tipo de tangencia sería esta. Entonces su centro está aquí. Estas tres posibilidades se pueden dar para este título general, que es trazar una circunferencia de radio conocido tangente a otras dos que ya conocemos. ¿Ok? Entonces, precisamente, como veníamos diciendo, hemos venido diciendo, la solución está en este planteo que tenemos aquí. Porque si observamos el planteo, si yo quiero conocer dónde está el centro de esta circunferencia, de centro O, que es el que no conocemos, analizo la situación y veo qué es lo que debo hacer, igual aquí y aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ir, aquí es una explicación más larga, una justificación, pero vale la pena leerla para que la tengan ahí como respaldo de por qué procedemos de esa forma. ¿Ok? En el caso número 1, que sería este, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, si yo quiero dibujar una circunferencia que sea tangente a estas dos que son conocidas, de tal forma que los centros de las circunferencias conocidas queden por fuera, entonces yo debo realizar lo siguiente. Vean que la clave está aquí. Si yo quiero encontrar este centro O, bueno, vamos a verlo acá. Aquí se ve en mayor tamaño, aquí lo tenemos acá, observenlo aquí. ¿A cuánto está separado el centro O1 del centro O? ¿A qué distancia están estos dos puntos? R1 más R. Exactamente, vean que este tiene R1 y este tiene radio R. Entonces, lo que debo hacer es sumar R1 más R. Y, y de la misma manera, aquí O2 está separado de O, el radio R2 más el radio R. Por lo tanto, si yo tengo estos centros, tengo estos radios y tengo este radio, tengo todo lo necesario para realizar ese procedimiento que nos permite encontrar entonces
el centro O de esa circunferencia. ¿De qué forma? Bueno, tomo centro en O1 con radio R más R1, sector circular por acá. Tomo centro en O2, radio R más R2, sector circular por acá. Donde se corten, ahí está el centro O. Inmediatamente que encuentro el centro O, voy a unir O con O1 y voy a unir O con O2. ¿Para qué? Para encontrar los puntos de tangencia. Porque imagínense que esta figura no fuera así como está, sino que viniera por acá, este sector circular, llega al punto de tangencia, sigue por acá, este sector circular, ahí termina, y luego continúa aquí con esta otra circunferencia. O sea, esta parte, para el ejemplo, no pertenecería al dibujo. Entonces, de ahí la necesidad de localizar primero los puntos de tangencia para saber hasta dónde iríamos con un trazo fuerte. Entonces el trazo fuerte iría por aquí, llega al punto de tangencia y aquí cambia de sentido, con centro en O, aquí viene el trazo fuerte, aquí termina el trazo fuerte con este radio de R y continúa este otro. ¿Okay? Por eso es indispensable encontrar primero los puntos de tangencia y luego hacer ya los trazos fuertes. Este es un ejemplo, pero la aplicación podría ser como la mencionamos aquí, ¿verdad? Ya la aplicación en una figura. ¿Okay? ¿Alguna duda en este primer caso? ¿Cuál sería una limitante para que esta tangencia como esta no se produzca aquí entre estas dos circunferencias? ¿Qué pasa si el radio R que nos dan es pequeñito, es mínimo aquí? Vean que si el radio R es muy pequeño, no va a ser tangente aquí a las dos. Entonces, esa es una limitante que podría presentarse, porque dependiendo del radio, podría ser que no ocurra esa tangencia entre las dos circunferencias. ¿Ok? Hay que irlo analizando porque ahorita en el caso que sigue, se vuelve muy importante ese análisis del radio que tenemos para dibujar la circunferencia. En este caso, pues no hay problema, es un radio que permite realizar esta tangencia. ¿Alguna duda aquí? Entonces, este primer caso es cuando las circunferencias conocidas tienen sus centros fuera de la circunferencia que se va a trazar. ¿Okay? Veamos el caso 2. El caso 2 es cuando las dos circunferencias conocidas tienen sus centros dentro de la circunferencia que se busca trazar. O sea, tenemos esta circunferencia, esta otra, y queremos dibujar esta que está aquí. ¿Okay? Esa es una circunferencia que va a tener su centro ahí y va a ser tangente a ambas, pero los centros de las que conocemos quedan por dentro. ¿Okay? Veamos el dibujo este que tenemos aquí en el centro para que analicemos ahí cómo localizar este centro. Vean que la distancia de O aquí del centro aquí es R. ¿Okay? Y la distancia de este centro acá es R1. Entonces, ¿cuál sería la distancia que hay de O a O1? ¿Okay? Vean el análisis de O a O1. Si yo pudiera trazar aquí para visualizarlo mejor, trazo una recta hasta acá y aquí estaría el punto de tangencia. La distancia que habría de O acá sería R y la distancia que hay de O1 aquí sería R1. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? R menos R1, R1. R menos R1, exactamente, R menos R1. ¿Ok?
Entonces, igual ocurre aquí. Si yo trazo una línea que pase aquí por O2 y llegue aquí, lo visualizo mejor. De O hasta la circunferencia aquí, hay R. Y de O2 aquí, hay R2. Por lo tanto, de aquí a aquí es R menos R2. ¿Ok? Vean que el hacer este tipo de análisis sin necesidad de aprenderse de cuando están fuera se suman o cuando están dentro se restan. No, es el análisis el que nos permite llegar a esa conclusión y ese análisis es más apropiado y es algo que a uno no se le va a olvidar porque lo que hizo fue analizar la situación, no aprenderse un procedimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ese caso ya para verlo así, igual que el caso 1, para verlo ya con la resta de los radios. Aquí tomamos centro en O1 con radio R menos R1, sector circular, centro en O2, que son los que conocemos, ¿verdad? O1 y O2 los conocemos. Entonces, centro en O2, radio R menos R2, donde se corten, y vean que aquí hay que prestarle atención porque aquí se cortan en dos puntos. O sea, aquí igual podría haber un punto de tangencia o en un centro que cumple con la misma condición. Entonces, este igual podría estar aquí. En ambos casos se cumplen. ¿Ok? Entonces, donde se corten, ahí está el centro O que nos permite trazar la circunferencia de radio R tangente a estas dos. Una novedad aquí, y es que habíamos visto que en el caso anterior el punto de tangencia se encontraba uniendo los dos centros. En este caso, vean que el punto de tangencia se encuentra de la misma manera, uniendo los dos centros, pero no en medio de esa línea, sino más allá de esa línea. O sea, aquí unimos este O con O1 y la continuamos. Donde corten ahí la circunferencia o las dos circunferencias, ahí está el punto de tangencia. Igual unimos O con O2, donde la continuamos, donde se corten, ahí está el otro punto de tangencia. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta. ¿Cuál sería una limitante o qué nos limitaría? ¿Cuál sería una limitante para este radio para que se dé esta situación? Vean que el caso anterior era una circunferencia de un radio pequeño, no tan pequeño porque podía ocurrir lo que mencionamos, de que no fuera tangente a las dos al mismo tiempo, pero era más pequeño que este. ¿Qué pasa si este radio es muy pequeño? Vean, o más pequeño que este. Podría ocurrir que sea tangente a una de las dos, pero no a las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso debe mantener esa condición y tenerlo presente nada más de que el tercer radio, el radio de R, debe tener una dimensión, una magnitud que permita que ocurra esto, ¿verdad? Que si es muy pequeño, podría no darse la tangencia al mismo tiempo a las dos. ¿Alguna consulta? Lo importante de estos casos es no tanto aquí, verlos aquí en la explicación, sino en una aplicación, que es lo que vamos a hacer al final del día de hoy, observando las aplicaciones, que ya serían los ejercicios para trabajar en este tema 1, donde podremos observar figuras que tienen este tipo de aplicaciones, ¿ok? Donde hay dos circunferencias y hay una tercera, y se da el radio de esa tercera nada más, y por construcción
se deduce dónde, o tal y como se hizo aquí, se deduce dónde va a estar o se construye de tal manera que se localice ese centro, ¿ok? Con aplicaciones como esta. ¿Ok? ¿Alguna otra o alguna consulta aquí? Muy bien, vamos entonces a la tercera opción, el tercer caso, que es el siguiente. En este caso, este tercer caso, es un caso precisamente donde hay un radio que no es tan grande como este, es menor, y ocurre esto. Hay una tangencia con esta conocida y el centro de esa queda por dentro y la otra queda por fuera. Entonces, el punto de tangencia de una está por acá y el de la otra está por este lado. Entonces, aquí la clave es, bueno, ¿a cuánto están separados sus centros? Este centro O2 de radio R, ¿a cuánto debe estar de O2? Vean que si yo hago el planteo de la situación, observo que de aquí a aquí hay R, hasta acá, y de aquí a aquí hay R2. Entonces, sus centros O y O2 están separados R más R2. Y estos otros son como en el caso 2, sus centros están separados R menos R1. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, porque de aquí, del centro hasta acá, hay una distancia R. Y de aquí a ese punto hay una distancia R1. Entonces, de aquí a aquí es R menos R1. ¿Ok? Entonces, en un caso debemos sumar este radio y en el otro restarle este radio R1. Eso es lo que se realiza aquí. Aquí concentro en O1, trazamos este sector circular que tiene radio R menos R1 y concentro en este O2, sumamos R más R2, donde se corten, ahí se cumple al mismo tiempo la condición y luego localizamos simplemente los puntos de tangencia. En este caso, uniendo los centros, aquí, y en este caso, uniendo los centros y prolongando el radio hasta llegar ahí al punto de tangencia. ¿Ok? Este sería el caso 3 o la aplicación tercera de estas tangencias entre circunferencias. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este otro caso 3? Por supuesto, tiene que ser un radio que cumpla nuevamente con esa condición. Eh, Podría ser que el radio no sea ni tan pequeño como en el caso 1, ni tan grande como en el caso 2, un radio intermedio. ¿Ok? Consultas aquí sobre este tema. Aquí, digamos que terminamos la parte que tiene que ver con circunferencias tangentes a otras circunferencias. Vamos a ver dos casos particulares que se llaman curvaturas invertidas o curvas de gola. Las golas son una especie de adorno que en la antigüedad se usaba y de ahí se derivó el nombre de gola, un adorno en una cornisa o al final de una viga y entonces quedó ahí, arquitectónicamente se quedó la gola como título para este tipo de curvas, que son finalmente son curvaturas invertidas o curvas que tienen un cambio de concavidad, para verlo en términos tal vez de algo conocido o que ustedes conocen, pues el cambio de sentido, cambio de la curva en su sentido y entonces de ahí proviene ese término. Vamos a ver que este tipo de curvas se utilizan para vencer o resolver
recorridos o trayectorias donde podrían presentarse cambios bruscos. Puede ser en una carretera, puede ser en una tubería de aire acondicionado, puede ser a nivel macro o a nivel micro incluso. A nivel micro se resuelven situaciones como estas para evitar ese tipo de cambios bruscos en trayectorias o pérdidas que podrían significar en cuanto a presión. Se usa este tipo de curva que lo que hace es suavizar o realizar una transición para que no exista ese cambio brusco. Tenemos dos tipos. Tenemos un caso general donde tenemos tres rectas que tienen una trayectoria. Ahí vamos a ver que son tres rectas que definen una trayectoria y se usan las curvas de Gola para suavizar esa trayectoria y convertirla en algo más transitable o con menos pérdidas o sin cambios bruscos. ¿Okay? Veamos el caso, este caso número 1. Aquí está las tres rectas. Vean que uno podría definir con estas flechas una trayectoria. Venimos por acá, vendríamos por aquí, aquí hay un cambio de dirección, ahora llegamos acá y de aquí seguimos para allá. Imagínense una tubería de presión, una tubería de agua que necesita llevar cierta presión. Cuando llega aquí, golpea y puede provocar ahí un daño incluso. Entonces, y para continuar, pues, sigue aquí o vuelve a golpear aquí, también va reduciendo esa energía y aquí entonces continúa. Entonces, ¿cómo logramos vencer eso y reducir esto? Bueno, construyendo una curva aquí y otra acá, de tal manera que se suavice la trayectoria y haya una transición suave que permita continuar el recorrido. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en un procedimiento como este, para encontrar esas curvas, nosotros vamos a poder definir el punto de inflexión, o sea, el cambio de sentido, el cambio de concavidad, porque imagínense que la curva va a venir por acá, viene el sector circular, llega tangente a esta y luego viene acá y sigue tangente a esta otra. Entonces, ese punto de inflexión donde hay un cambio de sentido, que venía por acá y ahora cambió hacia el otro lado, nosotros lo podemos ubicar. O sea, ese punto de inflexión o cambio de dirección, aquí lo podemos ubicar y entonces sobre esta recta intermedia ubicamos ese punto S. ¿De qué va a depender que yo ubique ese punto S ahí? Bueno, de los obstáculos que pueda tener aquí o la necesidad que pueda tener para ubicar el cambio de sentido en un punto o en otro. Puedo hacer esto más acá y hago esta curva más pequeña y esta más amplia. O a la inversa, si lo subo hacia acá, la curva vendría más pequeña aquí y más amplia por este lado. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es que podemos ubicar ese punto de inflexión en cualquier posición, dependiendo de la necesidad. Habría casos donde nos dicen, no, el punto de inflexión, no, el cambio de sentido debe estar a la mitad de la recta, entonces ya es una instrucción. Pero si tenemos libertad, nosotros lo ubicamos en cualquier posición en esta recta intermedia. Este es el caso general de curvas de Gola. ¿Okay? Entonces, lo primero, identificar el cambio de sentido. Lo ubicamos ahí en la recta intermedia. Siguiente paso, vamos a verlo acá. El siguiente paso consiste en lo siguiente. Aquí vean que están las tres rectas. Aquí están. El siguiente paso va a ser tomar centro en el punto B y trazar un sector circular que pase por el punto S. Recuerden que este fue el que ya ubicamos, fue el primer paso, ubicar ese punto S. Entonces, centro en B, sector circular que pase por S, centro en C, este otro vértice, y que pase por S también, sector circular,
En esos momentos donde esos sectores circulares que aparecen ahí en rojo cortan a las rectas AB y CD, ahí aparecen los puntos X y Y. ¿Ok? Entonces, repito, los puntos X y Y aparecen al trazar estos sectores circulares, uno que pasa por S con centro en B y otro que pasa por S también, pero con centro en C. Una vez que tenemos X y Y, vamos a trazar rectas perpendiculares a cada una de esas rectas AB y a CD. ¿Ok? Entonces aquí viene la recta a partir de X, una recta perpendicular, aquí está la marca de perpendicularidad, otra a partir de Y perpendicular, y vamos a pasar una tercera recta perpendicular a BC exactamente en el punto S. Ven que esta recta es una tercera perpendicular a BC exactamente en el punto S. Entonces, hemos trazado tres rectas, dos sectores de circunferencia y tres rectas. Los sectores de circunferencia con centro en B y C pasando por S. Y las rectas perpendiculares en X a AB, en Y a CD y perpendicular a BC en el punto S. Donde esas rectas se corten, aquí en P y en Q, ahí están los centros de las circunferencias que andamos buscando. Ven que finalmente es un tema de equidistancia, o sea, buscamos una distancia que sea similar para tener la posibilidad de trazar ese sector circular que ahora vamos a ver. Viene de aquí, va a venir por aquí, con centro en P, va a venir tangente en X, luego llega tangente en S, y luego con centro en Q, sector circular, tangente en S y tangente en Y. ¿Ok? Entonces veámoslo acá, y aquí se observa entonces ya la construcción de esa curva de Gola, aquí con centro en P, sale por el DX, tangente, llega aquí tangente en S y sigue tangente aquí en Y. Entonces vean que una trayectoria que venía aquí con este cambio brusco aquí en B, otro cambio brusco en C y que continuaba por aquí, ahora tiene una transición suave, viene por acá, viene la curva, tangente aquí y tangente en este otro punto y continúa hacia allá. ¿Okay? Eso es el caso general de una curva de Gola donde las tres rectas no son ni paralelas ni simplemente son tres rectas, y hemos realizado esa trayectoria encontrando estos puntos X, S, que fue el que definimos nosotros, y el punto Y. ¿Okay? ¿Alguna duda ahí? ¿Dudas? Ok. Este es el caso general. Vamos a ver el caso particular. El caso particular, y el caso particular es cuando tenemos una curva de Gola, pero esta es tangente a dos rectas paralelas. Es un caso particular, se da cuando tenemos certeza de que las rectas JK y LM son paralelas. Entonces aquí lo que se busca es la trayectoria, la podríamos definir así. Venimos por acá, llegamos a J, luego en K, aquí hemos unido K con L y hay un quiebre. Aquí hay un cambio de dirección, llegamos a L, otro cambio de dirección y sigue para allá. Entonces, la curva de Gola que vamos a buscar es una curva que viene acá, es tangente aquí en este extremo, acá, luego pasa por S, que lo definimos igual que en el caso anterior, y luego llega aquí tangente en L y continúa. ¿Okay? Entonces, repito, es un caso particular para rectas paralelas. JK y LM son paralelas. El procedimiento sería, bueno, unir el extremo K con el extremo L y definir el punto de inflexión. Nuevamente,
este punto queda definido dependiendo de los obstáculos que podamos tener por acá y que debamos cubrir. Por ejemplo, si es una trayectoria y existe algo aquí, algún inconveniente, o bajamos el punto S hacia acá o lo movemos hacia arriba, siempre sobre esta recta, sobre la recta KL. ¿Okay? Ahí dentro de la recta KL, S se puede mover. Si lo movemos hacia arriba, la tangente aquí en K va a venir más pequeña y el sector circular, y luego el otro más grande, y viceversa. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿cómo procedemos en este caso? En este caso particular, lo que se hace es lo siguiente. Aquí, una vez que definimos o hemos unido K y L y hemos definido el punto S, que es el cambio de sentido, vamos a considerar que KS y SL son cuerdas de esa circunferencia de esas dos circunferencias que vamos a encontrar. Y que por lo tanto, al ser cuerdas, tenemos que la perpendicular trazada por el punto medio va dirigida hacia el centro. Como andamos buscando el centro de esas dos circunferencias, entonces aquí haríamos eso para esta mitad, para KS, perpendicular que pasa por el punto medio de KS, y otra perpendicular que pasa por el punto medio de SL. ¿Okay? Son dos rectas ahí perpendiculares a esos segmentos. Sabemos que estamos considerando esto como cuerdas. SL sería la cuerda del sector circular que viene por acá, y KS sería la cuerda del sector circular que viene por este lado. Y también a partir de acá hemos trazado una perpendicular hacia acá, hacia este lado, hacia abajo, y a partir de L otra perpendicular a LM a partir de este punto L hacia arriba. ¿Okay? Donde se corten esos dos puntos, vamos a encontrar donde se corte esta recta perpendicular en el punto medio de KS con esta otra recta, vamos a encontrar el punto X. Igual, donde se corte esta perpendicular por el punto medio de SL con esta recta que sale perpendicular aquí a partir de L, ahí está el punto Y, que serían los dos puntos que van a ser los centros de las circunferencias que andamos buscando. ¿Okay? Una vez que los tenemos conocidos, ya podemos trazar las circunferencias de esta manera. Con centro en X, aquí pasamos, marcamos la tangencia aquí, en K, y luego la otra tangente estaría aquí en el punto S. La marca de tangencia aquí corresponde a la unión de los dos puntos X y Y. Y la de este lado es perpendicular, ¿verdad? En esta dirección de este radio. De esta forma venimos por acá y llegamos con centro aquí en X, sector circular, llegamos a S, y luego con centro en Y, a partir de S, tangente hacia este lado. ¿Okay? De esa forma, entonces, una transición que podría haber venido aquí, llega de J a K y luego de K a L en forma brusca y de L a M, la hemos resuelto con una transición suave aquí de esta manera, llegando acá, luego punto de tangencia, luego acá a S, punto de inflexión y punto de tangencia, y luego continuamos aquí en L, punto de tangencia, aquí, para continuar la trayectoria. ¿Okay? Ya para terminar esta parte, nada más decirles que existe una relación entre los radios, estos que tenemos acá, este radio con este radio, y la posición del punto S. ¿Okay? Una consulta. ¿Qué les parece o cómo verían si yo tengo S aquí a la mitad de KL? ¿Cómo se imaginan los radios que vienen por acá y el otro que viene por acá?
¿cómo serían ¿Cuáles? uno con respecto al otro? Ajá, serían iguales, ¿verdad? Porque si yo tengo ese aquí a la mitad, pues el radio que viene acá sería igual que el de este lado. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Ok? Está claro entonces que si yo tengo ese aquí a la mitad, este radio sería igual a este otro. ¿Ok? Igual entonces existe esa relación. Si yo tengo este punto S aquí a un tercio de esta línea KL, o sea, tendría 2/3 de este lado y 1/3 de este lado. Entonces, ¿cómo se imaginan que serían los radios, este radio de aquí con respecto a este? Sería el doble. Exactamente, este de aquí abajo, vean que sería R y este de acá sería 2R. Pongamos otro caso. ¿Qué pasa si yo este punto S lo ubico aquí a un cuarto de esta distancia? O sea, tengo la mitad de la distancia, divido cada mitad en otra mitad, tengo cuartos. Entonces, si ubico aquí, tendría este radio, sería S, ¿verdad? Perdón, sería R, y este de acá sería, ¿cuánto? El 3, triple. 3R, ¿verdad? Ok, para completar la totalidad. Entonces, eso es para eh, comentarles que existe una relación directa entre esta distancia y los radios que aparecen aquí. O sea, los radios están relacionados de esa forma. Dependiendo de dónde esté esto, pues uno será una proporción con respecto al otro. ¿Ok? Eso es lo último que se menciona aquí. Aquí está el ejemplo, digamos, con el cuarto. Entonces, si este punto S está aquí, este es R y este es 3R. ¿Ok? ¿Alguna duda en este último caso o en esta última explicación también de la relación de esas distancias? Por supuesto, vamos a hacer ejercicios donde apliquemos esto, ¿verdad? El ejercicio por sí solo así no tiene mucho sentido, si no es aplicándolo ya en una figura donde existen eh, tangencias de ese tipo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a dar un tiempo de aquí son las 4:53, de aquí a las 5, un tiempo ahí para de descanso, estiramiento ahí, y luego a las 5 retomamos con el tema de dimensionado, que sería el otro tema de hoy, y con eso concluimos la sesión de hoy. Entonces, para que nos veamos ahorita a las 5. ¿Ok?
Bueno, vamos a retomar la sesión de hoy con el otro tema, que es el tema de dimensionado. Muy bien. El dimensionado, les comentaba, es el conjunto de cifras, líneas de cota, líneas de extensión, líneas de centro, que nos permiten dar las indicaciones para que se pueda reproducir una figura. O sea, nosotros lo podemos hacer a nivel de otro dibujo o a nivel físico, digamos. Damos las dimensiones de tal manera que se pueda reproducir o construir algo. ¿Ok? Esto siempre va a ser indispensable en cualquier carrera de cualquier área de la ingeniería. Siempre va a haber necesidad de poder dar lectura a dibujos y comprender a qué se refieren esas cifras, esas flechas que están indicando, que están dimensionando, y por eso es que es necesario verlo. Lo vemos antes de iniciar los dibujos, porque los dibujos que vamos a ver ahora en la práctica que les voy a mostrar, todavía no vamos a iniciar con los ejercicios de práctica, va a ser hasta mañana, pero es necesario que ustedes conozcan a qué se refieren esas dimensiones. Entonces, eh, por eso es que vamos a ver este conjunto de normas que permite tener o estandarizar y comprender por parte de todos a qué se refiere cada cosa. Entonces, existen lo que se llaman líneas de cota, son términos nuevos que vamos a identificar, lo que son líneas de extensión, las líneas de centro, líneas ocultas, y también tenemos cifras de cota, este es un ejemplo, cabezas de flecha, radios, ya sea de una circunferencia o un sector de circunferencia, definido de esta forma, con una R, o diámetros también, con una D, o con este símbolo. ¿Okay? Entonces, en ocasiones aparecerá una D, o también puede aparecer este símbolo que se refiere a diámetro. Entonces, ¿ok? Entonces, cuando aparezca algo como esto, ya sabemos que lo que se está dimensionando es un diámetro. El radio generalmente va a ser con una R o simplemente la cifra y con la flecha indicando ahí, señalando el radio, pero los diámetros generalmente aparecen con estas dos alternativas. Existen diferentes formas de dimensionar, dependiendo de la posición de las cifras de cota. Podremos tener el recomendado, que es este unidireccional, que es, como vamos a ver ahorita en el dibujo, en una sola dirección, o sea, con las cifras de cota externas. Existen otras formas, que es dimensionar alineado, o alineando la cifra de cota a la línea de cota. Si la línea de cota es inclinada, entonces las cifras, todo está inclinado. Si es vertical, todo es vertical. Y con las cotas externas, o con las cotas internas, o sea, dentro de la línea de cota aparece la cifra a la que se refiere esa cota.
Entonces, para comprender esto que acabo de mencionarles, pues hay que ver la figura o el dibujo, y tenemos para ese caso, para poder comprenderlo, tenemos este dibujo. Esto es una representación tridimensional. Vean que aquí se comprende cómo es la figura. Y estos son dos dibujos de esa misma figura. Esto es viéndolo desde arriba, y esto es viéndolo desde este frente, que sería nuestra línea de vista, viéndolo desde acá. Entonces se ve de esta forma. ¿Ok? Aquí, repito, visto desde arriba, y aquí visto desde el frente. Y son coincidentes, estas líneas son coincidentes porque se trata de la misma pieza, la misma figura, y ya van logrando comprender a qué se refieren estas líneas discontinuas o atrasos, o como se conocen como líneas ocultas. Se refieren a este hueco que está tapado por este sector, y entonces se marca ahí con este tipo de líneas. Y esto es parte de lo que nosotros vamos a ver al final del curso, pero de momento nuestras figuras van a estar en el plano. Las que vamos a ver en este primer tema son aplicaciones en el plano, pero siempre van a aparecer con líneas de cota, líneas de extensión, y por eso es que aprovechamos una figura que tenga esto eh, para dimensionarla y comprender de una vez el dimensionado entre dos proyecciones o vistas de una misma pieza. Entonces veamos este dimensionado que tiene esta figura. Esta misma figura tiene este dimensionado. Veámoslo aquí. Tenemos un dimensionado unidireccional. Se refiere a la posición de las cifras de cota. ¿Cómo sería un dimensionado alineado? Bueno, aquí estas, al ser vertical, esta línea de cota, este 15 estaría volcado o vertical, este 6 también, este 5 también, estas permanecerían así como están. Entonces, este 12 estaría también alineado con esto, estaría volcado. Y la otra alternativa que se puede combinar es que las cifras de cota, que son estos números, estuvieran dentro de la línea de cota. O sea, se abre un espacio aquí en la línea de cota y se introduce el 35 aquí, el 5 aquí adentro, el 11 ahí, el 6 y el 8, etc. Y se recomienda el unidireccional con las cifras de cota externas, tal y como aparece aquí, porque por un lado pues, permite visualizar el hecho de que tenga las cifras de cota por fuera. No me limita aquí, pues si yo trato de introducir este 5 ahí, me va a dejar casi que solo las cabezas de flecha, que son estas terminales aquí de la línea de cota. Por esa razón es que es preferible eso. Y si le doy vuelta aquí a los números y lo alineo con respecto a la línea de cota, me puede provocar confusión. Sobre todo números como el 6 o el 9, si los dejo sin decimales, podrían confundirse, y tendría que hacer alguna indicación ahí para aclarar algo que en realidad, si están así, no necesita aclaración. Esto es un 6, un 5, y no hay dudas sobre esas cifras, sobre todo el 6 confundido con el 9. Entonces, esta es una forma recomendada unidireccional con las cifras de cota externas. ¿Okay? Ahora tenemos aquí, como vimos acá, líneas de extensión. Las líneas de extensión aquí son esas de color verde. Líneas de extensión ¿qué es lo que hacen las líneas de extensión? Pues extender, precisamente extender del contorno de la figura hacia afuera, para poder colocar estas líneas de cota que son las de color rojo. Las líneas de cota se complementan con las terminales, que son estas cabezas de flecha, que en dibujo técnico, en dibujo de precisión, se usan así como están, pero que en otro tipo de dibujos, como el dibujo arquitectónico, estas terminales
se usan con una pequeña línea inclinada o otras formas, como lo veremos cuando veamos el programa AutoCAD. Ahí veremos todas las opciones que hay para estas terminales que están aquí. En principio nosotros usaríamos cabezas de flecha así para dimensionar, aparecerían de esta forma, o con una flecha abierta sin rellenar, simplemente una línea, dos líneas ahí que definen la terminal ahí de tipo flecha, pero sin relleno. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dimensionado de espacios y tenemos el dimensionado de un radio, que está dimensionada esta circunferencia, que este hueco, digamos, está dimensionado y dice aquí radio 3. Vean que la flecha señala aquí a la circunferencia y aquí viene un radio, y entonces está señalando que este es un radio de 3 para esta circunferencia. Si nosotros tenemos que reproducir una figura como esta, vean que es necesario indicarle a la persona o a los que van a observar esto dónde está este hueco. Por lo tanto, pues se dimensiona con respecto a un extremo de referencia. Se usa una referencia, entonces se dice, bueno, con respecto a este borde de aquí, bajando 6, aquí está el centro, y aquí desplazándose 5 de este vértice hacia la izquierda, aquí está el centro. Entonces ya con estos dos coordenadas ya tengo localizado el centro, lo puedo dibujar y con radio 3. Las cotas se establecen por niveles. Aquí tenemos un nivel de cotas, un primer nivel, donde tenemos un grupo de cotas de todos estos sectores, segmentos, y tenemos una cota total. Una cota total, igual aquí tenemos estos sectores dimensionados y una cota total. Y para no repetir, porque la clave en un buen dimensionado, un dimensionado adecuado que cumpla con las normas, para no repetir, se omite una cota de estas y en su lugar se agrega una total. El poner cotas totales ayuda a que si yo quiero nada más conocer cuál es la dimensión general de esto, entonces yo sé que tiene 15 de profundidad y 35 de ancho. Entonces tengo las dimensiones necesarias. Si me vengo acá, aquí tengo esta que sería la dimensión para el tipo de dibujo, tengo la altura. Y el dimensionar entre estos dos dibujos, que son el frente de la figura y visto desde arriba, el dimensionar, el usar este espacio me permite tener una referencia para usar esta cota de 8, saber que esto es igual 8 aquí, que esta parte de aquí es esta misma, mide 6, que este de aquí a aquí mide 5 para llegar al centro de este hueco de sección circular, y que de aquí a aquí mide 11, y entonces tendría ese dato aquí. Entonces, la razón de omitir esta es precisamente poner en su lugar una cota total. Igual aquí una cota total, omitimos esta, y entonces tenemos las cotas necesarias y suficientes. Eso es la clave para dimensionar. Si yo quiero dimensionar, debo buscar que no haya, no falte ninguna cota, que sería lo peor, digamos, que dejar a uno algo sin dimensionar y entonces no se puede reproducir o tienen que asumirse cosas que no deberían asumirse. Entre omitir una cota y repetirla, es preferible repetirla que omitirla. Pero el dimensionado ideal es aquel que no le falta ni le sobra ninguna cota. O sea, un dimensionado adecuado no le sobra, pero tampoco le falta ninguna cota. ¿Ok? Entonces, ninguna de las dos. Entonces, aquí está dimensionado y ustedes lo pueden analizar. Podrían dibujar esta figura o estas dos figuras, que son dos vistas de la misma pieza, podrían reproducirla. Esa sería la pregunta que uno debe hacerse a la hora de dimensionar. Bueno, le estoy dando toda la información necesaria para que la persona reproduzca esto, sí o no. Entonces, esa es la prueba.
y repito, buscando que no falten cotas, pero que tampoco repitamos. ¿Ok? Entonces ven que se deja un espacio aquí, se deja otro. Eso es a escogencia de uno, no existe una norma fija de cuánto debe dejarse acá, simplemente que quede lo suficientemente claro. En cuanto a claridad, pues aquí tenemos algunos detalles. Vean que aquí eh, se deja, se separa el contorno de la línea de extensión, se separa porque simplemente es una referencia, no forma parte del dibujo. Entonces, aquí tiene la ventaja de que están en colores, pero si estuviéramos trabajando en un solo color, sería necesario, indispensable acentuar esta separación para que se distinga de que no pertenecen esas líneas al dibujo, ¿verdad? Entonces, estas líneas son líneas, digamos, de un primer nivel, son líneas más suaves, y las líneas de cota, que son estas que describen o limitan la dimensión, nos están diciendo cuánto se mide en esa dirección y deben ser muy precisas, indicando hasta dónde, claramente hasta dónde llegan. ¿Ok? La idea es dejarle claro a las personas, no dejarles dudas, porque si estuviéramos dando instrucciones sobre cómo reproducir algo o cómo construir algo, podría cometerse errores y entonces por eso es nuestro interés siempre mostrar las cosas tal y como se quiere que se construya o o se hagan los dibujos o se reproduzcan tal y como se están dimensionando. ¿Ok? Este es un dimensionado clásico, digamos, como está por niveles, se usaron coordenadas. Vamos a ver que existe, que esta línea inclinada la podríamos haber dimensionado como un ángulo también. Entonces, en lugar de dimensionarla aquí con estas coordenadas, dimensionamos este ángulo con respecto a aquí o este ángulo por acá. Cualquiera de los dos podría ser un ángulo de referencia y este de acá o este otro o por acá. Y entonces uno dimensiona el ángulo y lo ideal sería sacar una línea de extensión por aquí y por acá y hacer el dimensionado por fuera. En lo posible se busca que las dimensiones queden fuera de la figura, o sea, que vayan saliendo. Vean que va por niveles, va saliendo de aquí un primer nivel y luego el otro nivel y aquí hacia allá también por niveles. Y si estas líneas están aquí en este primer nivel, pues hacer coincidir esta con ese mismo nivel, todas estas en el mismo nivel, no poner una por allá, otra por acá, sino todas son del mismo nivel. Y esto se puede dimensionar como diámetro también, se puede haber puesto ahí diámetro o este símbolo 6 y se pone por ahí. Pero siempre en lo posible, repito, buscando no dimensionar dentro, sino por fuera. Un dimensionado que podría ser erróneo sería usar este espacio aquí para poner el 6 aquí adentro, que estamos usando líneas de contorno de la figura para dimensionar y lo ideal es extenderlas con estas líneas verdes, hacer la extensión y esta es la forma más clara. Ahora observen aquí que las líneas de extensión se pueden cortar, pero no es conveniente que las líneas de extensión corten a las líneas de cota. O sea, yo no voy a poner este 6 por acá y pasar la línea de extensión cortando la línea de cota de 15. Entonces, pongo primero esta y luego al final esta. Entonces, estas verdes sí se cortan. Las de color rojo no es recomendable. ¿Ok? Este es un dimensionado clásico. Veamos aquí está la alternativa que les comentaba. ¿Qué hubiera pasado si esta misma figura pues, la dimensionamos de manera diferente? Vean que aquí es esta misma figura, pero usando otras alternativas. Aquí dimensionamos, vean que ángulo por aquí por fuera, localizamos el centro por este lado y medimos 24 acá en lugar de 35 el total. Medimos hasta acá, aquí medimos 6 y lo usamos por este lado y este primer nivel lo dimensionamos por acá.
Aquí usamos diámetro en lugar de radio, y vean la forma en que se dimensiona el diámetro. Entonces, queda muy claro que lo que se está dimensionando no es un radio, sino un diámetro, y aquí con el símbolo pues lo complementa. ¿Okay? Este dimensionado y estas son dos figuras que están con un dimensionado aceptable, o sea que está bien, pero son diferentes. Ven que ambos están correctos, pero porque tienen las cotas solo las necesarias y suficientes para reproducir la figura, pero usamos recursos diferentes. Aquí usamos el diámetro, el ángulo, aquí usamos coordenadas rectangulares para identificar esta zona de acá. ¿Okay? ¿Logran visualizar o dar lectura a esta figura con estas dimensiones? ¿O existe alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de que falte alguna cota o le haría falta algo para poder reproducir una figura como esta? ¿Okay? Está esta opción que acabamos de ver y está esta otra. Ambas, repito, son aceptadas, correctas, digamos. Con ambas se puede reproducir la figura, pero la ventaja es que tenemos aquí a la mano dos formas de dimensionar la misma figura, ambas correctas. ¿Okay? ¿Dudas? Esto, lo que se busca con esto es poder dar lectura, en principio, a los ejercicios nuestros. Pero en un futuro, pues en el caso de ustedes, pues, si tuvieran que hacer un diseño eléctrico, generalmente van a tener que hacer uso de estos dimensionados. Se van a tener que dimensionar y decir, bueno, esta línea va de aquí a aquí y tiene que medir tanto y estas son sus características. O esta torre hay muchas aplicaciones donde van a tener que no solo leerlo, sino hacer el diseño. Entonces, es parte de lo que deben comprender y manejar para una mejor comprensión, sobre todo a la hora de dar una instrucción. ¿Okay? ¿Alguna duda? Ok. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos de este tipo de objetos dimensionados. Veamos algunos ejemplos dimensionados. ¿Ok? Vean, se dimensiona todo tipo de objetos. Todos requieren ser reproducidos, incluso una prensa como esta. Vean que aquí está la prensa vista, aquí está al revés, aquí está vista desde un costado o desde arriba y aquí desde un costado. Y entonces aquí tienen todas las dimensiones, sus radios, sus separaciones, sus espacios. Ahí, ok. Y aquí se usa el tipo de terminal ahí que les comentaba, que es una pequeña línea ahí, eh, que generalmente se usa más en dibujo arquitectónico. Y estas se usan más en dibujo mecánico, dibujo técnico, de piezas, de elementos. ¿Ok? Aquí hay, además del dimensionado, existen notas para el dimensionado, dos notas que complementan el dimensionado, como en esta, eh, conector para varilla de tanto, etcétera. Son notas que se complementan a dimensiones como estas que aparecen aquí. Tuercas, tornillos, etcétera, elementos que participan y que se deben describir. Aquí, características ya particulares de un elemento como como un tornillo con una rosca de cierto tipo, y aquí las características ya particulares en cuanto a las normas que aplicarían aquí para esta pieza o este elemento, incluso el diámetro de esto.
¿Ok? Aquí ven, estas son como secciones, o sea, cortes internos rotados para que se logre observar cómo es la sección interna. Igual aquí, una sección interna, un corte interno ahí, y aquí hay el símbolo de diámetro indicando cuál es el diámetro de esta sección, etcétera. Hay dimensionado de secciones. Aquí vean que aquí hay aplicaciones como las que vimos, un sector circular tangente a esta otra circunferencia. Y aquí hay una cota interesante que es esta de acá, de tipo rayo, que la vamos a ver en alguna de las figuras que tenemos por acá, o esta de acá, donde nada más dice radio 70 o radio 47 aquí, o radio 70 acá, y no se indica dónde está su centro. Pero ¿por qué no se indica? Bueno, porque sale por construcción de una tangencia entre este radio 6 acá y esta otra circunferencia que está acá, que tiene este radio de acá. No el dato de esta, pero por ahí tiene que estar el de acá. Igual estas de acá, tangentes a estas otras, o esta recta de radio 70 tangente a esta circunferencia y a esta recta vertical que viene aquí. Entonces vean que estos son figuras dimensionadas y en el plano. Tenemos figuras dimensionadas en el plano, pero también podríamos tener figuras dimensionadas en 3 dimensiones. O sea, son representaciones tridimensionales y aquí están dimensionadas de otra manera, se usa otra forma, ¿verdad? Con la inclinación aquí a 30 grados, que es lo último que veríamos en el tema 3 del curso, y están dimensionadas de otra manera. Pero ambas, lo que se busca con esto es tener toda la información necesaria para poder reproducir una figura, una pieza como es. Entonces, el dimensionado se complementa, repito, con notas como estas que aparecen acá o cualquiera de las que tenemos aquí también. ¿Ok? Estos son ejemplos de dimensionados de piezas o elementos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Para complementar esto, este dimensionado, porque se dimensionan esferas, pirámides, cilindros, etcétera, para tener más información sobre lo que es dimensionado, vamos a ver que es posible tener más información y estará disponible ahí, lo subiremos a mediación a través de lo que aparece en uno de los libros de referencia que hemos dado, este libro, el Earl, Diseño Gráfico en Ingeniería. Lo presentaremos, hay un extracto en la parte del capítulo 18 que es realización. Ahí es un libro bastante bueno en términos de lo que es dimensionado. Aquí viene, este es el tipo de flecha que usaríamos nosotros si tenemos que dimensionar algo en lápiz. Usamos esta forma. ¿Ok? Y aquí vienen ejemplos de lo que se debe hacer y cómo se recomienda y lo que también vamos a ver ahí. Estos son el alineado que les comentaba, el unidireccional aquí, alineado y unidireccional. Ven la diferencia aquí de las cifras colocadas en otra posición. Y aquí la zona de problema de números como el 1 o el 001 o el 6, ¿verdad? Lo que no se debe hacer, digamos, desalinear los niveles de cotas o lo que es recomendado o no recomendado, usar estas, vean aquí, usando el espacio ahí y otra cota para dimensionar otra. Entonces, dan recomendaciones de todo tipo, esta que es mejor sacar las líneas de extensión y no dimensionar usando el contorno de la figura, dimensionado en espacios reducidos, o sea, si hay espacios reducidos, ¿qué es lo que se usa? Algunos ejemplos de acotado de prismas,
Y más información hay de alternativas como las que vimos ahora, dimensionar con coordenadas o con ángulos. Otros ejemplos de prismas. Dimensionado de elementos que tienen sectores circulares. Es más, hay bastante información ahí para que la tengan disponible como complemento, y si tuvieran dudas, pues hacen la consulta ahí. Eso es básicamente lo que vamos a ver de lo que es dimensionado. Vamos a ver ahora lo que es la práctica que tenemos del tema 1, la práctica del tema 1, que inicia aquí, y con en este ejercicio. Vamos a ver, este ejercicio es un ejercicio, son ejercicios generalmente de exámenes anteriores, de otros semestres y de otros años, pero que nos van a servir de práctica y de aplicación al trabajo que vamos a hacer en el curso. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que tiene que ver con escalas, y aquí esta parte que tiene que ver con escalas y también con los métodos generales para construcción de polígonos regulares. Vamos aquí a este otro. Este es un ejemplo, un ejercicio de práctica de escalas y también de construcción de polígonos regulares. Esta ya es una aplicación, es una pieza, y aquí observan que la pieza está dimensionada. O sea, hay que reproducirla y al final quedaría así. No hay que dimensionarla, las dimensiones se dan aquí, y aquí se dan las indicaciones para ir y los métodos a emplear para construir esta figura. Esta figura está conformada por secciones cónicas, elipses, construidos por los métodos que veremos, y el resto son construcciones simplemente rectas, verticales, horizontales. Y aquí está un detalle del tornillo para que se pueda dibujar, tornillo y la tuerca, para que se puedan dibujar esta parte de aquí. Está como es una ampliación, digamos, de estas dimensiones que vienen aquí, para que se pueda reproducir y dejar la figura así. Ya una vez terminada, debería quedar así. Este es una llave, un tubo de cañería de agua potable. Entonces se tienen las dimensiones y vean que son sectores circulares tangentes a otros sectores circulares, tangente a una recta, tangente a dos rectas que son perpendiculares. Entonces es un redondeo del caso particular que vimos ayer, perdón, el viernes. Y aquí hay otra pieza, otra figura que está conformada por parábolas semielipses, que es parte de lo que nos falta por ver. Una sección de una muleta que está construida ahí con secciones cónicas y sectores parábolas, elipses, tangentes. Esta figura que tiene una curva de Gola aquí, ven que esta figura de aquí tiene una curva de Gola de la cual se dan nada más sus radios. Se dice que aquí viene estas son paralelas, FJ paralela a E, y entonces es uno de los casos que vimos ahora. Y aquí los radios, este es R y este es 2R, pero no se indica dónde está este punto, pero ya con lo que hemos visto ya sabrían dónde ubicarlo. Y este es un casco que se dibuja construyendo, haciendo uso de los métodos. Aquí una tangencia de las que hemos visto, una circunferencia tangente a esta otra y a una recta. Son aplicaciones de lo que hemos visto. Igual esta otra similar, unas circunferencias acá, una elipse o semielipse y una parábola, que son las secciones cónicas que no hemos visto.
esta figura que está conformada por sectores circulares, todos ellos sectores circulares. Otra figura que tiene otra curva de Gauss aquí. En este caso, este X es el punto medio, aquí se indica. Entonces hay que construir esta, y estas son un sector recto, vertical, y este otro vertical también. Entonces es una de las aplicaciones de curvas de Gauss. Esta otra figura, que es una figura conformada por sectores circulares. Aquí tenemos la cota tipo flecha, donde no conocemos el centro de este, pero sale por construcción, tangente a esta circunferencia y a esta otra que sí se conoce su centro. Entonces, igual esta otra pieza, elementos sectores circulares tangentes a otros. Una llave donde hay sectores circulares, unos tangentes a otros. Un mouse que está construido con sectores circulares. No todos son sectores circulares, aquí no hay secciones cónicas, todos son sectores circulares y curva de Gauss, tangente acá. Al final quedaría dibujado de esta forma. ¿Okay? Todos son aplicaciones, hay aquí un total de 15 ejercicios. Buscaremos hacer la mayoría de ellos, algunos los haremos aquí paso a paso y otros quedarán de tarea para que ustedes los trabajen. Esto es la última parte, nos faltan secciones cónicas, pero esta sería prácticamente la parte a la que queremos llegar con las aplicaciones, a hacer este tipo de dibujos. ¿Okay? Las instrucciones son las instrucciones que se dan en una evaluación de este tipo, donde se indica la escala a usar, el trazo que se debe usar y lo que deben hacer, lo que deben reproducir. Y tal vez ya aquí cobra sentido el haber hablado o visto el tema dimensionado, porque vean que todo está dimensionado. O sea, todo está dimensionado, todas las figuras tienen dimensiones y se indica de dónde a dónde se mide, y aparecen radios, aparecen diámetros. Acá se dimensiona como diámetro, aquí como radios. Se habla de una recta tangente a dos sectores, etcétera. Son notas, aquí se dimensiona este ángulo. Entonces, habiendo visto dimensionado, pues en forma general les permite ya poder comprender a qué se refieren estas cifras, estas flechas, etcétera. ¿Okay? Entonces, esta práctica ya va a estar subida, aunque no hemos hecho ninguna de estas figuras, ni hasta mañana iniciaremos con una de ellas. Ya podrían hacer, incluso ustedes estarían en posibilidad, con lo que hemos visto hoy, de hacer todas las que tengan, como esta, que no tiene secciones cónicas, o la última que está acá. Veamos, esta de acá no tiene secciones cónicas, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Todas esas se pueden hacer. Esta también se puede hacer, también. Esta sí ya tiene secciones cónicas, esta también tiene secciones cónicas, esta también tiene secciones cónicas, también, esta también. Esta de acá, no, esta se puede hacer porque tiene solo sectores circulares. Esta tiene secciones cónicas. Este ejercicio ya se puede hacer porque tiene polígonos regulares y tiene escalas, pero ya se podría hacer. Y este también se podría hacer. ¿Ok? Entonces, de momento, esto sería lo que veríamos el día de hoy. Ya mañana iniciaríamos con una figura para ir avanzando en el tema de construcciones o aplicaciones. Dejaríamos lo que es secciones cónicas para el miércoles. Ahí con secciones cónicas estaríamos prácticamente terminando lo que es la materia del primer tema. Y nos quedaría solo
práctica y práctica de estos ejercicios o de estas aplicaciones para ya tener todo lo necesario para hacerla al final de este tema, hacer la evaluación. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Si no, por el día de hoy estaríamos concluyendo y nos veríamos, si Dios quiere, mañana para ya empezar con una aplicación. Y tal vez si diera tiempo, empezaríamos con por lo menos el tema, la generalidad de lo que son secciones cónicas. Y el jueves, más bien sería el jueves que iniciaríamos ya de lleno con secciones cónicas y para ya terminar el tema 1. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien, entonces por hoy estaríamos concluyendo aquí y nos veríamos mañana. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Buenas noches. buenas Gracias, profe. tardes. Buenas noches. Bueno.